SOS, Señal de Radio. Una red internacional de noticias. Seguimos en SOS Señal de Radio y en este segmento nos vamos a dedicar a conocer un poco más de lo que pasa en el continente africano de la mano de nuestra compañera Pilar Cortés. Pilar, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Gustavo, ¿todo bien? Bien, buenísimo. ¿Qué nos traes para hoy? Bueno, hay un popurrí, vamos a hablar en general de Sudán, de Camerún, de Sudáfrica y de Malí. Bueno, buenas noticias, malas. Y como siempre tratamos de, terminar con una buena noticia. Lamentablemente la mayoría son malas, pero bueno, hay buenas noticias también. Bueno, un continente africano que en este último tiempo está levantándose un poco, cobrándose las que le hicieron, ¿no? Por lo menos en algunos lugares, ¿no? Sí, se está agitando el avispero. Desde 2020 para acá, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero sí, están pasando muchas cosas. Dale, te escuchamos atentamente. Bueno, empezamos con Sudán. Lamentablemente se está viviendo un genocidio allá que ya lleva decenas de miles de muertos y más de 30 millones de desplazados que necesitan ayuda humanitaria. En otra ocasión yo había entrevistado al historiador Omer Freya, no sé si lo conocen, es especialista en africanismo. Y yo lo había entrevistado por el genocidio de Darfur y la continuación del genocidio de Darfur, y después encontré, junto con varios trabajos que se están publicando ahora, sobre el rol que tiene Emiratos Árabes Unidos en este genocidio. Bueno, y aquella ocasión Omer Freya me había comentado que en toda conflictividad africana incide la historia previa, ¿no? de la injusticia de lo que fue el reparto africano en el colonialismo, la conferencia de Berlín. Y bueno, lo que está pasando en Sudán tiene mucho que ver con esto. Hay componentes de supremacismo étnico y racial heredado de las colonias, ¿no? Desde el norte hacia el sur de Sudán. De hecho, Sudán ya padeció Tipo apartheid. Apartheid y ya directamente violaciones, carencia alimentaria, de todo. Una de las mayores crisis y guerras civiles, ¿no?, que están sucediendo en el mundo. Sí, la ONU lo calificó como una de las mayores crisis humanitarias, exactamente. Y bueno, lo que está pasando acá es que se entremezcla este componente, ¿no?, de supremacismo colonial con intereses sobre todo hacia el oro. Sudán tiene grandes reservas de oro y lo que está pasando es que las fuerzas de apoyo rápido se están encargando de desafiar al ejército oficial sudanés, y el jefe, ¿no?, el general que dirige a estas fuerzas de apoyo rápido se llama Mohamed Hamdan Dagalo, le dicen Hemedti. Bien, y este señor se está encargando, entre otras cosas, de contrabandear entre un 50 y un 80% del oro que sale del país, de Sudán. Es un montón. Es un montón. Y bueno, para fines propios. Para fines propios, personales, y a la vez como fiel servidor de Emiratos Árabes Unidos, que son los que están financiando este genocidio. Y por supuesto, Estados Unidos e Israel, que fieles aliados a, que tienen digamos, como brazos coloniales acá con Emiratos Árabes Unidos. A veces cuando, ahí da pie a lo que siempre venimos hablando en el programa, ¿no? Es decir, donde está metido Israel y Estados Unidos hay un conflicto. Para que lo analicemos, ¿no? Digo, el capitalismo y el neoliberalismo crean las crisis para hacer negocios. Sí, totalmente. Y además ya sabemos cómo terminan los países que se alinean a Estados Unidos, ¿no? Cómo terminó Japón. Bueno, y acá te dicen que es mejor estar aliado que tenerlo de enemigo. No sé qué es mejor y qué es peor. Pero bueno, en resumen, eso en Sudán. Y bueno, mientras tanto el plan de respuesta humanitaria de 2025 de la ONU es de $4.200 millones
y solamente cubre el 25% de los fondos que se necesitan, así que la ayuda es urgente y bueno, mucha necesidad, mucho sufrimiento. Bueno, y seguimos con Camerún, con el presidente más longevo del mundo. Ajá. Adivinen cuántos años tiene. 96 años. 99. Bueno, casi, 92. Bueno. 92, sí, un montón, igual. Bueno, Paul Biya va por su 8º mandato en Camerún, 8º, y por supuesto estallaron las protestas porque la gente, por supuesto, no es tonta. Y bueno, hubo 4 muertos porque en las manifestaciones donde se pedía por transparencia electoral usaron munición real para reprimir. Y bueno, para esta nota entrevisté a Rosa Moro, no sé si la conocen, es muy, muy conocida por su trabajo sobre la he escuchado África. nombrar, pero no. Es muy buena, es española. Pero antes de continuar con lo que Rosa nos decía, cabe señalar que Camerún también fue colonia europea. Primero fue colonia alemana y después se dividió entre Francia y Gran Bretaña, por supuesto, siempre están metidos. Y lograron la independencia en 1960. Bueno, ¿qué está pasando en Camerún? Se suma la falta de transparencia electoral junto con una serie de actos de terrorismo que por supuesto son financiados desde el exterior, ¿no? Son entrenados y financiados por Estados Unidos y la OTAN y asesorados por Francia. Qué raro. Nunca me termina de sorprender. Lindo combo. Lindo combo, y son los que después van a pelear por la democracia, ¿no? Y la libertad. Bueno. Este grupo terrorista que está operando en Camerún se llama Boko Haram. Se originó en Nigeria, pero opera en Camerún, y también estos grupos terroristas están tratando de desestabilizar la región del Sahel, que, como decíamos al principio, ¿no? Son los que están agitando el avispero y dando vuelta los roles coloniales. Y bueno, la gente de Camerún, harta, ¿no? de la estafa electoral y harta de los actos de terrorismo, salieron a manifestarse. Y bueno, se llevaron 4 muertos cargados. Cuando le pregunté a Rosa Moro, esta periodista española, le pregunté, entre varias cosas, cómo ella describiría a Paul Biya, porque en Google, cuando lo busqué, me encontré con investigaciones de su vínculo con la crisis de heroína de los 90 en Estados Unidos, y me dijo que, además de eso, es un agente de Francia en África, básicamente, al servicio de las grandes corporaciones del petróleo, del café, del pescado. Así que bueno, Camerún está, según Rosa Moro, completamente vendido a las potencias del exterior. Y además, a pesar de que este señor Paul Biya prácticamente no vive en el país que lidera, se la pasa en Suiza y Francia, a pesar de eso, él estuvo muy vivo porque implantó una red de clientelismo que ni siquiera necesita que él esté ahí para que funcione. Entonces, hoy lo destituyen a Paul Biya, pero esa red sigue funcionando, digamos. Entonces, bueno, es muy difícil romper con esas redes. Se puede, por supuesto, pero bueno, es un... El capitalismo, ¿no? Sí, y el colonialismo, sí. Uh-huh. Así que bueno, ahora vamos a ir a un bloque y continuamos con las otras noticias que quedan.
وسرحنا صبحنا الأماني واتجدد فرحنا شفنا الدنيا حلوة في رموشة وسرحنا صبحنا الأماني واتجدد فرحنا والحنية هلت في دنيانا طلت الحنية هلت في دنيانا طلت في دنيانا طلت بأمر العيون موال برضو غنوة بس من نظرة حلوة عاشت في خيال لو في ودانا سلوى موال برضو غنوة وبس من نظرة حلوة عاشت في خيال لو في ودانا سلوى وترسم السنين في قلبنا الحنين رسم السنين في قلبنا الحنين في قلبنا الحنين وتلاشت شجون هايل. SOS Señal de Radio. Dejando música y palabras que unen a nuestros pueblos. Seguimos con más SOS Señal de Radio en esta columna de África que nos trae Pilar Cortés para tratar de entender un poco, bueno, más o menos le vamos agarrando el hilo a este contexto que se vive en el continente africano, porque bueno, si uno se pone a ver, como decíamos en el bloque anterior, tiene algo que ver con lo que también nos pasa acá en América Latina, así que Pilar, seguimos. Por supuesto, sí, parece que estamos exentos, ¿no?, de todo lo que está pasando allá. Y de hecho, mira, hablando de esto, justamente hoy en Sudáfrica está transcurriendo el G20, del cual no va a participar ni Argentina ni Estados Unidos. Por supuesto, Argentina no participa porque como Trump dijo que no va a ir, Milei, a su merced, dijo, bueno, yo tampoco, entonces no estamos en el G20. Va a transcurrir entre hoy y mañana en Johannesburgo, que es la capital de Sudáfrica. Y bueno, vamos a desmitificar un poco algunas cosas que Trump estuvo diciendo de sus razones para no ir a la cumbre del G20. Bueno, primero vamos por partes. Siempre es todo un trabajo desmentir cada mentira que dice este señor, pero me parece necesario hacerlo igualmente. Bueno, él dijo que no va a ir a la cumbre mientras continúen los abusos contra los derechos humanos. Partiendo de ahí. Bueno, ¿qué está diciendo? Dice que en Sudáfrica, según él, está habiendo un genocidio silencioso contra los afrikaners. ¿Qué son los afrikaners? Son los sudafricanos blancos que descienden de los colonos holandeses de allá, de Sudáfrica. Y también descienden de franceses y alemanes que llegaron al país en el siglo XVII, es decir, 1600. Bueno, Trump está diciendo que estos afrikaners blancos están siendo asesinados y masacrados y que sus tierras y granjas están siendo confiscadas ilegalmente. Bueno, para la primera parte, primero aclarar que esto es mentira. No hay evidencia de que haya masacres dirigidas especialmente hacia pobladores blancos de Sudáfrica. Sí es cierto que hay ataques de terrorismo, que ya dijimos recién, que son financiados, pero no van dirigidos específicamente hacia los descendientes de colonos.
Y segundo, lo que está diciendo de la confiscación ilegal de tierras, en realidad se está refiriendo a una ley que salió el año pasado, se llama la Ley de Expropiación número 13 de 2024. Y esta ley lo que hace básicamente es aplicar una reparación histórica por las tierras que durante el apartheid en Sudáfrica, es decir, la segregación racial que las colonias implementan todavía en las tierras ocupadas ilegalmente. Bueno, lo que hacían era, además de quedarse con las mejores tierras y de quedarse con todo lo que implique recursos del Estado, ¿no? Patrimonios, etc. Esta ley antigua hacía que los pobladores africanos de raza negra accedan a un límite de tierras muy inferior al que accedían los colonos y además, por supuesto, se quedan con las mejores tierras. Y esta ley de expropiación que salió el año pasado, lo que trata de hacer es expropiar las tierras que no estén usándose de manera adecuada. Es decir, por ejemplo, si un propietario tiene una tierra abandonada, ¿no? Para un uso futuro, bueno, se la expropian. ¿Por qué? Porque no la estás usando, básicamente. O si un pedazo de tierra también tiene grandes reservas de agua, por ejemplo, o tierras muy fértiles, son expropiadas también, porque se supone que primero tiene que estar el bien común antes que la propiedad privada, ¿no? Pero bueno, ahí hay distintos intereses. Y esto, por supuesto, le molesta muchísimo a Trump. Y esa es la razón por la que básicamente no va a ir al G20 en realidad. Es como un chico que hay que tratar de descifrar a ver qué está queriendo decir en realidad, en el fondo, porque no se anima a decir. No le importa. No tiene ningún negocio para cerrar, ni él Claro, ni Milei claro. en el G20. Claro. Sí. Y de hecho, los temas que se van a estar tratando durante hoy y mañana tienen mucho que ver con la justicia social, la justicia ambiental, la justicia fiscal. Y son todas temáticas que a Trump le asustan, podría decir, ¿no? Porque podría ir Son y malas plantarse. palabras, digamos. Sí. Se contraponen contra sus propios negocios. Claro. Em, Es perder tiempo para él ir hasta África, cuando por ahí tiene unas cuestiones más importantes de este lado también. Claro, como bombardear Venezuela, por ejemplo. Por eso. Que cabe aclarar que ya mataron a 75 personas y hundieron 20 barcos. Parece que no, pero de a poquito van avanzando. Y bueno, mientras tanto, Cyril Ramaphosa, que es el presidente de Sudáfrica, está marcando su propia agenda de soberanía, también continuando con esto que está pasando en el Sahel, de una forma más diplomática, en el caso de Sudáfrica. Y bueno, entre todos los temas que querían tratar en el G20 tenía que ver mucho con esto, con la emancipación, con la autodeterminación. Y bueno, así que Estados Unidos y Argentina no vamos a estar participando de un evento tan importante como la cumbre del G20. Bueno, bien, una actualidad del continente africano que, bueno, estaremos escuchando gracias a Pilar todos los meses. Sí, y vamos a terminar con la buena noticia, por Ahí suerte. Ahí está, dale. Bueno, es una noticia bastante polémica, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué pasó? En Malí, es un país perteneciente al Sahel, ¿no? que estuvimos nombrando hoy, suspendieron los canales de televisión franceses, en específico LCI y TF1. ¿Por qué piensan que fue? Y por la mala propaganda que le estaban haciendo. Exactamente, sí. Ante la difusión de noticias falsas que hacían quedar a Malí como un país que no puede manejarse de manera, digamos, soberana y autodeterminada, bueno, empezaron a producir propagandas de crisis, de colapso y un montón de imágenes que no están colaborando con lo que efectivamente está sucediendo en esa región. Lo que pasa es que lo tienen que hacer porque se les termina el curro, ¿no? Un tema que Francia se tiene que ir desalojando, se está desalojando directamente de algunos países del África ya, ¿no? Los están echando.
Sí, y de hecho con las reformas previsionales que están haciendo y la crisis de la cantidad de recursos que vienen sacando de África, que se les empieza a cortar el chorro y entran en pánico, ¿no? Y Sí, tienen que incluso empezar quieren cambiar el tema de la moneda, ¿no? Es decir, tienen una moneda que depende del tesoro francés y quieren tener su propia moneda. Exactamente, sí. Y bueno, todo esto implica una amenaza para Francia. Pero bueno, básicamente para esta ocasión yo entrevisté a Alberto Cremonte, probablemente lo conozcan. Sí, compañero de acá de SOS Señal de Radio, empezó con nosotros, sí. Bueno, es uno de los autores también del libro Descolonizar el Horizonte. Sí. Y Alberto señaló esto que me pareció muy interesante, que es nosotros desde Occidente se habla mucho de dictadura allá, ¿no? De prohibición de la libertad de expresión. Y si bien es cierto que Malí está atravesando un golpe de Estado con respaldo popular, cabe aclarar, es un golpe de Estado que le está mejorando la calidad de vida a las personas. Están teniendo acceso a luz, a agua, a salud. Sí, están haciendo camino, estaba viendo videos en TikTok, que hace mucho TikTok. Y están haciendo camino, han traído maquinaria de Oriente y de Rusia. Es más, hablan de que agradecen la colaboración que está dando Rusia, que esperan que siga así esa colaboración. Exacto, sí. Sí, extendiendo las redes ferroviarias, un montón de medidas que ayudan, ¿no? A la integración de la región. Pero bueno, Alberto me decía que estos canales franceses estaban tratando eso, de generar una imagen de un Malí que necesita de la tutela de Francia, que necesita a las tropas francesas en su territorio, porque si no, no puede funcionar. Y bueno, y nos decía esto, que dejemos como la moralina, digamos, occidental de señalar que es un golpe de Estado, que la libertad de expresión, cuando acá tenemos una censura permanente hacia todos los medios rusos, por ejemplo, o hacia cualquier persona que se pronuncie por el genocidio palestino. Entonces, bueno, no somos quienes para andar señalando al otro. Así que bueno, en resumen eso y muchas gracias. Bien, escuchamos entonces a Pilar Cortés con esta columna que bueno, todos los meses la vamos a tener presente y aprendemos, nos desasnamos un poquito más sobre este continente africano que se comenzó a levantar, donde sus pueblos comenzaron, si bien hay mucha puja regional, ¿no? Dentro del África, ¿no? Hay mucha contienda de tribus, digo, ¿no? Todavía subsiste esto en este siglo XXI, pero que algunos pueblos comienzan a tener conciencia de la necesidad verdadera de liberarse, ¿no? De este yugo europeo con sus colonias, en un momento en donde, bueno, en este nuevo siglo XXI las colonias las tenemos de Malvinas, ¿no? Digo, tenemos que empezar a terminar con este tema, ¿no? Así que bueno. Por supuesto, y también bases militares que ya estamos teniendo en el país, estadounidenses. Bueno, y si quieren escuchar más en detalle o leer en detalle las notas que traje hoy, pueden ingresar a Data Urgente. Tenemos página web, Instagram, canal de YouTube. Y personalmente mi cuenta de Instagram es @pilar.redacción, que también tengo canal de YouTube, así que muchas gracias. Bueno, buenísimo. Si se quieren interiorizar más de estas cosas, ya saben. Pueden conectarse con dataurgente.com y allí tener estos comentarios. 054-9221-438-3868, línea directa con nuestra producción. Vamos a un tema musical y seguimos porque hay más SOS Señal de Radio.